Hemisferios. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Una vez más con vosotros, con un tema que creemos va a ser muy interesante. Ya en anteriores programas en los que colaboraba con mi amigo Gustavo Rachid, anterior director de este programa, tuve la oportunidad de tocar el tema del hidrógeno como fuente de energía y también como fuente de almacenamiento de energía. Esta fuente energética se muestra como una de las mejores alternativas energéticas con perspectivas de aplicación, tanto en la movilidad eléctrica, como ya vimos en su día, como en el almacenamiento de energía. Para ello, hoy hemos invitado, para profundizar más en este tema, a Fernando Sánchez Santo Domingo. Muchas gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, Javier. Encantado de compartir este tiempo contigo y con nuestros oyentes en este tema tan de actualidad, sobre todo en entornos industriales, ¿no? Pues por introducir a Fernando a todos los seguidores, es ingeniero químico, hizo también un MBA en Administración de Empresas y ha desempeñado puestos relevantes dentro de la empresa, de la mayor empresa de ingeniería de España, Técnicas Reunidas. Ha sido director del Departamento de Instrumentación y Control y actualmente está muy involucrado, como nos contará ahora, y dirige varios proyectos en este área tan interesante como es la producción y el uso del hidrógeno para fines energéticos. Antes de entrar en el debate, si te parece, Fernando, podemos hacer una pequeña introducción, como hago siempre, divulgativa, de cómo es el hidrógeno y su uso industrial. Perfecto. El hidrógeno, como todos sabemos, o casi todos sabemos, es el elemento que está presente en el universo con mayor profusión junto al carbono. Forma parte con este componente junto al carbono de todo lo que teníamos la química orgánica, que tú como químico seguro que conoces muy bien. Y además está en el agua, no nos olvidemos, que ocupa el 70% de la superficie de este planeta. Eso significa que a partir del agua, como nos vas a contar luego, se puede obtener hidrógeno y de una forma todavía un poco cara desde el punto de vista energético, porque consume bastante energía, pero ahí es a donde nos vamos a centrar luego y vamos a ver cómo esto se está produciendo ahora mismo de una forma mucho más eficiente, ¿verdad? Cierto, el único problema del hidrógeno en realidad es que no se encuentra en estado puro, se encuentra combinado con otros elementos, con otros átomos para formar moléculas y la separación del hidrógeno, pues como dices, no es un proceso sencillo. El hidrógeno es un combustible con un poder calorífico superior al de los hidrocarburos. Si hablamos, luego nos explicará Fernando la diferencia entre el volumen, pero si hablamos de peso, que es lo que nos importa, por ejemplo, en la movilidad eléctrica, en los coches, 1 kilo de este elemento equivale a 2,76 kilos de gasolina, a 2,8 de gasóleo, y comparado con el gas natural, equivale a 3 kilos de gas natural. Desde el punto de vista energético, es superior. Está claro que, bueno, cuando hablamos de metros cúbicos de hidrógeno, el tema cambia, ¿verdad? Sí, bueno, la densidad del hidrógeno es bastante menor que la de todos estos combustibles que has citado y realmente la densidad energética por volumen, que es lo que consumiremos en el futuro en nuestros hogares y en industrias, cuando nos lo traigan a través de gasoductos, pues el poder calorífico se reduce ligeramente, ¿no? Vale, está claro. Bueno, el hidrógeno es por todos conocidos porque, bueno, es explosivo y, por supuesto, arde con facilidad, ¿eh? Y esto, bueno, pues todos recordaremos esa famosa película del dirigible Hindenburg, ¿no? El más grande que construyeron durante la grandeza y gran desarrollo de la Alemania nazi. Y bueno, al final fue una chispa, ¿no? Creo que estaban atracando dentro del sitio que tenían en Estados Unidos para acabar el trayecto que hacía, porque estaba haciendo el trayecto entre Europa y Estados Unidos. Y al final fue una gran catástrofe. Esto paró al final el uso del hidrógeno en los dirigibles. Los dirigibles hoy en día que vemos normalmente utilizan helio, pero evidentemente hoy en día
Bueno, y el hidrógeno desde entonces tampoco se ha utilizado mucho en el tema de transportes y del tema energético porque teníamos otros hidrocarburos, que, bueno, gasoil, fuel oil, gasolina, etcétera, etcétera, que hemos estado utilizando porque desde el punto de vista energético eran buenos y también eran más fáciles de obtener y más baratos en, este momento, en aquel momento que el hidrógeno. El hidrógeno hoy en día está ocupando un lugar importantísimo en el desarrollo actual, tú nos lo vas a explicar luego, y uno de los motivos pues es este, ¿no? El que cuando se produce su combustión obtenemos normalmente vapor de agua, nada más, frente a los otros combustibles que nos producen CO2 y evidentemente nos impactan mucho más el medio ambiente, como todos sabemos. Antes de que sigas, Javier, con respecto a la seguridad, es cierto que todos estamos impresionados por aquella imagen del Hindenburg de hace 80 años. La realidad es que desde aquel entonces hasta la actualidad se ha desarrollado muchísima normativa internacional sobre temas de seguridad en el manejo y la generación del hidrógeno. Y en nuestro caso, en el caso de Técnicas Reunidas, pues llevamos más de 30 plantas de hidrógeno construidas bajo esos estándares tan estrictos sin absolutamente ningún problema de seguridad. Entonces, hay que tener cierto cuidado en su manejo, igual que el resto de combustibles, pero digamos que si seguimos la normativa, que es lo que todos nos vemos obligados a seguir a la hora de construir tanto las plantas como los almacenamientos, pues el riesgo asociado al hidrógeno es muy inferior al que había hace 80 años con el Hindenburg. Bueno, yo creo que eso es importante también para las personas que siguen nuestro programa, porque muchas personas me lo han dicho, oye, el hidrógeno, pero voy a poder cargar hidrógeno en mi coche. De hecho, en Alemania, como ya contaba en el programa que hice con Gustavo, ya hay 80 hidrogeneras, todos los días se están cargando vehículos y tú me contabas además que están dotados de válvulas de seguridad y bueno, que al final comentábamos, ¿no? Que además la gasolina quizás sea más peligrosa incluso porque se derrama, cae al suelo y además produce vapores inmediatamente que son más explosivos seguramente que el hidrógeno, ¿no? Sí, yo me molesté en buscar en internet casos de accidentes asociados a hidrógeno frente a otro tipo de combustibles, digamos, más de actualidad como la gasolina, y lo que se veía en las imágenes es que, bueno, el hidrógeno efectivamente en contacto con el aire se produce una combustión y lo que pasa es que el hidrógeno también es mucho menos pesado que el aire, entonces asciende con mucha facilidad a las capas altas de la atmósfera, se difumina muy rápidamente y en cualquier caso las llamas que genera son llamas, digamos que inmediatamente se van hacia arriba, ¿no? En el caso de cualquier otro combustible líquido de los que utilizamos habitualmente, pues un gasóleo, una gasolina, el problema puede llegar a ser más grave, como ya vivimos desgraciadamente a menudo en nuestras carreteras, y es que genera, digamos, charcos de combustible que al incendiarse provocan una llama directa durante mucho más tiempo, ¿no? Con lo cual los daños sobre la propiedad y sobre las personas pues tienden a ser mayores. Muy interesante. Bueno, eso unido a que la carga de combustible hoy en día para meter unos cuantos kilos dentro de un depósito de un coche es muy rápida, pues evidentemente tiene una ventaja competitiva frente a la tecnología de las pilas, evidentemente de las baterías, perdón, que hay que cargarlas y todos sabemos que, bueno, cada vez se hacen cargadores más potentes, pero al final siempre nos va a llevar más tiempo que el poder cargar el depósito de combustible, pues como hacemos ahora, metemos gasolina, podemos meter hidrógeno de una forma muy rápida. Luego, si te parece, al hablar de uno de mis proyectos recientes, te comentaré un poco la necesidad de soporte de baterías de alguna de las tecnologías de electrolizadores que estamos implantando y el enorme coste de esas baterías en cuanto no solo a coste per se, sino a espacio que ocupan, digamos, a la hora de compararlo con la tecnología de hidrógeno como elemento de almacenamiento de energía, ¿no? No, está claro. Lo que sí que comentaba en el otro programa, por repetirlo otra vez, que creo que estarás de acuerdo, es que al final la hibridación de los vehículos es muy interesante porque cuando frenamos, cuando bajamos, estamos en cuestas, etcétera, etcétera, esa energía se puede almacenar en baterías. Yo creo que al final, bueno, muchos de los vehículos que están empezando a venderse ya de hidrógeno, al final llevan su batería para poder cargarlas en esos momentos en los que nos sobra
nos sobra potencia, estamos aprovechando la propia inercia del coche y esa inercia se la podemos convertir en energía que luego vamos a reutilizar, pero sería una aplicación evidentemente que no requeriría una carga de batería como tal, puesto que la batería la cargaría continuamente el motor del coche, ¿no? Muy Efectivamente. bien. Quería comentar otro tema también importante y es, bueno, la tecnología del hidrógeno efectivamente ha sufrido un gran impulso con el perfeccionamiento de las pilas de combustible. Las pilas de combustible son unos elementos que al final reciben hidrógeno, pueden producir energía eléctrica directamente y como residuo nos dan solamente vapor de agua, ¿vale? Es una tecnología que, como todas las tecnologías que utilizamos hoy en día, ya empezó por allá, por el año 1838, a definirse los principios básicos físico-químicos que se han ido aplicando, pero se desarrolló efectivamente con mucha más amplitud gracias a bueno, toda la inversión que comentábamos en otro programa que hice yo aquí, el gran motor de la innovación que ha sido la NASA durante muchos años y la carrera espacial, con lo cual hoy en día, a partir de 1970, se empiezan a generalizar los modelos de utilidad industrial y se empieza a pensar en su uso en vehículos terrestres y hoy en día ya podemos adquirir estos vehículos, ¿vale? Muchas veces cuentan con la batería, como decíamos antes, que nos permiten almacenar también en caso de bajadas, etcétera, etcétera. Y el rendimiento, por dar una idea a nuestros seguidores de estas pilas de combustible, pues depende del tipo que sean, pero pueden llegar, bueno, están entre el 40 y el 70% según la tecnología de las pilas de combustible. Nos queda mucho que ver todavía, seguramente ahora mismo hay consorcios en Europa, el otro día lo comentaba también, Volvo y Daimler están tratando de hacer unas pilas de combustible más grandes para el tema de camiones, pero Hyundai, por ejemplo, los coreanos que siempre van por delante ya están vendiendo camiones con este tipo de No solo tecnología. eso, luego hablaremos un poco más adelante de los usos en transporte y, por ejemplo, para el transporte ferroviario, evidentemente se requieren pilas de combustible de muchísima potencia, ¿no? Uh-huh. Y actualmente pues también hay desarrollos por parte de Talgo con Repsol, de CAF con Iberdrola, en el sentido de desarrollar pilas de combustible de muchísima mayor potencia para, digamos, ser capaces de competir con el gasóleo en los trayectos no electrificados siempre, claro. Claro, eso te iba a decir, porque evidentemente yo creo que desplazar a las redes de media tensión en el transporte de pasajeros en trenes de alta velocidad, conseguir pilas de combustible de esa potencia, yo no sé, pero lo veo un poco difícil. Es lo que tú comentabas justo ahora, o sea, toda conversión desde energía eléctrica a hidrógeno y vuelta a través de la pila de combustible a energía eléctrica otra vez tiene unas pérdidas con unos rendimientos pues en torno al 35-40% hoy día, aunque la tecnología está evolucionando muy rápidamente, pero evidentemente el tener energía eléctrica directa siempre será mucho más eficiente que hacer la doble transformación, ¿no? Está claro. Bueno, por comentar un poco finalmente en esta pequeña introducción en qué se utiliza hoy en día la producción de hidrógeno, pues casi toda es el 60%, es en la industria derivada del petróleo, en la petroquímica y, bueno, en total unos 35 millones de toneladas métricas, que seguramente esto en los próximos años, si se va generalizando el uso en transporte como en almacenamiento, pues se va a multiplicar evidentemente por muchos dígitos. Este componente, como hemos dicho, además se utiliza dentro de la química en muchos de los componentes que usamos porque forma parte importante de la química orgánica y el resto pues se utiliza en procesos industriales y todavía, como digo, muy poco en el transporte. También en algunos procesos, como veremos, como la generación de fertilizantes, de amoníaco, amonio, fertilizantes basados en el nitrógeno. Lo digo porque hay una empresa española que está dedicando muchos esfuerzos en este sentido, que es Fertiberia. Uh-huh. Y bueno, pues un poco reconocer también esa apuesta por el hidrógeno verde en estos casos, ¿no? Sí, yo voy a adelantar una de las conclusiones porque luego sé que nos vas a contar toda la panoplia de proyectos que tenemos en este país. Y a mí siempre me gusta hablar de que en este país tenemos muy buenos directivos y tenemos muy buenas empresas. Uh-huh. Yo no voy a decir nada de los políticos, Uh-huh. me lo guardo para mí. Pero efectivamente España yo creo que quiere liderar, ¿no?, este campo, ¿no? El tema de renovables ya somos líderes, pero tenemos una producción eólica que va a llegar al 40. Bueno, la semana que viene tengo los números,
pero vamos a hacer un programa sobre almacenamiento, pero creo que llega al 40 y tantos por ciento ya la producción eólica en España. Entonces, creo que el hidrógeno también queremos ser líderes en la utilización y la producción, ¿no?, de este componente. Bueno, hay una apuesta muy ambiciosa por parte del gobierno español dentro del marco de los acuerdos de París y del plan verde de la Comunidad Económica Europea. Pues hay, digamos, un objetivo muy relevante, que es el alcanzar, no sé si eran 80, me suena unos 80 gigavatios, perdón, de electrolizadores hacia el año 2030-31. En ese momento, con los proyectos que hay en curso en toda Europa, pues España prácticamente supondrá el 52% de toda la generación en Europa, ¿no? Impresionante. Con lo cual, digamos, realmente yo creo que hay una apuesta fuerte porque España sea líder dentro de la Unión Europea y en general en el mundo en este tipo de tecnología. A ver si conseguimos también que tengamos una buena interconexión eléctrica y también una buena interconexión de gasoductos. A ver si nos ayudan nuestros socios. No estamos aislados. Bueno, Fernando, yo creo que mi introducción acaba aquí. Quería pasar a este bloque de preguntas para activar un poco el diálogo contigo y que nos cuentes todo eso que has aprendido y que sabes sobre el hidrógeno, que estoy seguro que se lo vas a explicar perfectamente a nuestros seguidores. La obtención y el uso del hidrógeno ha estado muy limitado a unas aplicaciones de la industria química, como hemos dicho antes, y su producción, además, en gran escala, necesita de una reducción significativa de costes. Por ejemplo, la energía para su producción a partir de la electrólisis del agua, que es la separación del hidrógeno y el oxígeno. Todos sabemos que el agua es H2O. Dos moléculas de hidrógeno dos de hidrógeno y una de H2O. Sí, dos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Eso es. Dos átomos. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sí, señor. Ahí me has pillado. Requiere de una cantidad significativa de electricidad todavía, ¿no? La separación de los dos elementos que penaliza su obtención. ¿Nos puedes ayudar a entrar en más detalle explicando cómo se están desarrollando las diferentes tecnologías para la obtención a un menor coste? Bueno, como tú ya has comentado durante la introducción, efectivamente la tecnología de electrólisis a partir de agua, o la generación de hidrógeno a partir de agua por electrólisis, tiene más de 2 siglos de antigüedad. Es una tecnología muy conocida, muy probada y con pocos riesgos industriales, aunque sí que tiene un largo camino en cuanto a mejora de eficiencias, como también has dicho. Sin embargo, es cierto que es una tecnología muy cara, también por esas eficiencias que comentábamos antes en los electrolizadores, y ahora mismo la industria, como método para la generación de ese hidrógeno, que también, como decía, se utiliza pues en procesos de la industria petroquímica y de refino, pues para convertir hidrocarburos muy pesados que tienen poca utilidad, pues en hidrocarburos más, digamos, de más salida industrial, como pueden ser gasolinas o querosenos de cadenas más cortas. Queroseno es el que se utiliza en aviación, sobre todo, ¿no? Eso es, correcto. Entonces, el hidrógeno es un poco ese vector que utilizan en refinerías para ese craqueo, ¿no? Para esa rotura de cadenas. Entonces, y también, como decías, también en la industria de fertilizantes, ¿no? Entonces, para conseguir ese hidrógeno hoy día, aproximadamente el 90% a nivel mundial se genera a partir de un proceso que se llama reformado de metano de metanol, que es un proceso químico que consiste en, pues un poco a partir de metano y de vapor de agua, pues se obtiene hidrógeno y... el metano, recordemos, ahora voy a decirlo bien, es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Perfecto. Ahora te has perfecto. Pues este proceso de reformado lo que genera es hidrógeno, pero genera también, digamos, una cierta cantidad de CO2, que es este gas de efecto invernadero que intentamos evitar, o cuya emisión intentamos evitar, ¿no? o reducir en lo posible. Entonces, ese proceso de reformado es el más barato actualmente, es el que más se utiliza, y sin embargo tiene el inconveniente de estas emisiones asociadas de CO2.
En el caso, hay otros procesos industriales también relativamente baratos, que es, por ejemplo, la gasificación de carbón. Pues, por ejemplo, en España es el único recurso natural que tenemos, aunque la extracción cada vez es más cara, pero no deja de darnos cierta autosuficiencia, ¿no? Entonces, la gasificación de carbón también, con algo menos de rendimiento, con algo más de emisiones de CO2 por cada molécula de hidrógeno producida, también se utiliza en procesos O sea, industriales para la al generación de hidrógeno. carbón se le añade... Agua, agua y oxígeno para generar CO2 e hidrógeno. Ese ¿Y es eso se hace en un horno? ¿O en...? Pues generalmente es a base de no es pirólisis, que también es otro método, o sea, no se le aporta una gran cantidad de calor, pero sí necesita cierta cantidad de calor para producirse la reacción, ¿no? Entonces, tanto la gasificación de carbón como el reformado de metano, metanol, son procesos que generan una cierta cantidad Te de voy a explicar por qué te hacía CO2. esa pregunta. Un adolescente que está sentado en esta mesa trató de parar una caldera de carbón abriendo el portillo y echando agua encima. Tú que eres químico, nos puedes contar al final qué gran producción de gas se produjo De inmediatamente. CO2, CO2 e hidrógeno, y ¿no? hidrógeno. Fue tremendo, Pues ¿eh? Pero tremendo, porque además la caldera evidentemente el carbón estaba ardiendo, estaba casi color al, blanco. al rojo, ¿no? Bueno, pues Sí, eso digamos, me pasó, pero evidentemente no pensaba que se iba a producir ese gas de forma tan inmediata. Por eso me ha recordado cuando estabas diciendo el tema de la producción. anécdotas de esas Pero este CO2 que tenemos produce al muchas. final esta reacción, esta producción al final tenemos el mismo problema de efecto invernadero, ¿no? Efectivamente, sale a la atmósfera y al final captura ese calor y provoca el incremento global de temperaturas, ¿no? Entonces, uno de los procesos, bueno, primero, antes de nada, el proceso el proceso que genera, o el hidrógeno que se genera a partir de gas natural por reformado se llama hidrógeno gris. Cada hidrógeno tiene su color en función del proceso de generación, ¿no? Entonces, el hidrógeno gris a partir del reformado de metano, metanol, el hidrógeno negro o marrón, que es muy propio el color, es el que se genera a partir de la gasificación de carbón. Y luego ya entramos un poco en los procesos de generación más ecológicos. Si a cualquiera de los dos procesos anteriores le añadimos una unidad de captura, reutilización y almacenamiento o almacenamiento de CO2, digamos, ese hidrógeno ya es más ecológico y se denomina hidrógeno azul. Uh-huh. Y por último entramos en los procesos que permiten generar hidrógeno sin, digamos, la emisión de CO2, que son el hidrógeno verde, que es un poco lo que lo que vamos a hablar más en detalle en esta charla, y el hidrógeno rosa, que es también libre de emisiones de carbono. El verde es el que se genera a partir de electricidad generada por medio de instalaciones renovables como plantas fotovoltaicas o turbinas eólicas, termosolares también, y luego pues el que se genera a partir de nucleares, pues a medio hidrógeno rosa, pues es con electricidad generada O por sea, es nucleares. decir, utilizaremos, eso vamos a hablar en otro programa, utilizamos el propio excedente que podamos tener de energía eólica en ciertos momentos. Imaginemos que nos sobra energía procedente porque tenemos un día de mucho viento. En vez de pararlos, como nos está ocurriendo a veces ahora, lo que hacemos es producir hidrógeno, ¿no? Y ese hidrógeno sería un hidrógeno verde. Eso es, o sea, en España durante los próximos años está prevista un incremento brutal de las instalaciones fotovoltaicas y no tan brutal, pero significativo de instalaciones eólicas. De hecho, en el plan nacional está previsto que durante los meses o las épocas de primavera y verano del año 2030 aproximadamente se genere un excedente solo con renovables de unos 17 teravatios hora de energía, ¿no? Evidentemente, si no podemos almacenar esa energía de alguna forma,
pues esa energía, digamos, no se generará, no se consumirá y se perderá, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el hidrógeno como vector energético y un poco hablaremos de todas las tecnologías que van a permitir Ujú. esa generación y almacenamiento de hidrógeno. Aparte de, digamos, de estos métodos actuales, pues comentábamos un poco antes de la reunión que hay métodos, digamos, más novedosos, aparte también de la Ujú. electrólisis que vamos a tratar más en detalle, y pues algunos ni siquiera necesitan de la generación de energía eléctrica, sino que directamente con la luz solar a través del uso de semiconductores, pues se permite también la disociación del agua, ¿no? O sea, la separación del agua en ¿Y hidrógeno y estas oxígeno. tecnologías en qué estado están? Están en pañales ahora mismo. Ahora mismo no hay tecnologías de semiconductores desarrolladas que permitan una implantación industrial de este tipo de tecnologías, ¿no? Ujú. Y bueno, pues también a través de hornos directamente por calor, con radiación solar también directa. Hay tecnologías, pero que digamos, están, digamos, en pañales, ¿no? Todavía les falta mucho desarrollo tecnológico. Que irán por detrás y en paralelo de las que son ahora mismo prioritarias y donde hay más proyectos, como nos vas a contar luego, ¿no? Eso es. Muy bien. ¿Y tú que estás trabajando en algún proyecto de estos que decimos y además conoces cuáles están en marcha, cuáles son más activos y qué objetivos tienes? ¿Nos puedes hacer un resumen de cómo está este panorama? No sé, sobre todo en España, ¿no? Que es lo que más les interesa a nuestros seguidores y mencionar qué empresas relevantes hay en el sector. Ya hemos dicho que la tuya, concretamente Técnicas Reunidas, que es la mayor ingeniería española, es un actor muy importante y además está involucrado en muchos proyectos que otras empresas pueden ser promotoras de estas tecnologías. Si te parece, Javier, un poco por cerrar el capítulo técnico-tecnológico, Ujú. solo quería hacer una pequeña valoración de las tecnologías actualmente en uso para la electrolisis, Me para la parece bien. obtención de hidrógeno a partir del agua por electricidad. Ahora mismo, ya te digo, dejando aparte o de lado tecnologías muy inmaduras todavía, como son pues lo que comentábamos hace un momento, lo de la fotohidrólisis Ujú. a través de semiconductores o incluso una tecnología que ya está algo más desarrollada, pero que todavía le falta para implantación industrial, como son los electrolizadores de estado sólido, de las células electrolíticas de estado sólido. Esas las dejaremos un poco aparte, aunque realmente son muy prometedoras. Las de estado sólido, que digamos, se denominan por su acrónimo inglés, las SOEC. Estas se espera que lleguen a alcanzar rendimientos energéticos por encima del 90%. Recuerda que hablábamos Sí, que en electrólisis estamos hablando ahora mismo de un 60, en ¿no? 60. Entonces, realmente empezaremos a hacer cada vez más competitiva la producción de hidrógeno a partir de electricidad. Sin embargo, pues ahora mismo la tecnología actual y digamos, la posibilidad de desarrollo de plantas industriales o comerciales pues pasa por dos tecnologías fundamentales. Una es la tecnología alcalina, que es la más antigua de todas, esta que comentábamos que tiene más de 2 siglos, y otra es la de la utilización como elemento entre cátodo y ánodo, digamos, en donde se produce la liberación del hidrógeno y el oxígeno, digamos, es de la utilización de una membrana de intercambio de protones bueno, en ambos casos tienen algunas ventajas, algunos inconvenientes, que si quieres resumimos muy rápidamente, ¿no? En el caso de las tecnologías alcalinas, de las electrólisis alcalinas, bueno, necesitan de un electrolito líquido, que generalmente es hidróxido de potasio, a una concentración determinada, que es la que optimiza un poco toda la transferencia iónica en la disolución. Y, y estas, bueno, pues la verdad es que necesitan un poco más de espacio para su instalación en planta, o sea, requieren una parcela más grande, digamos, un poco Ujú. más de coste del terreno. Y luego, por otro lado, tiene una ventaja o un par de ventajas importantes, como es que, es más barata, o sea, el coste, nosotros en proyectos hablamos mucho del CAPEX, de la inversión total Ujú. en inmovilizado para una planta de este tipo.
Entonces, en el caso de las de electrólisis alcalina llegábamos aproximadamente a la mitad de coste de instalación o de CAPEX que en el caso de las de membrana. ¿Qué dificultades tienen fundamental las de alcalinas frente a las de membrana? Pues que toleran mal, digamos, se degradan más rápidamente cuando hay ciclos cortos de paradas. Te puedes imaginar que cuando la energía proviene de una fuente De renovable, renovable, claro. pues la producción tiende a ser discontinua, ¿no? Ujú. De hecho, digamos, estas plantas de electrólisis alcalina se están acompañando de baterías eléctricas de respaldo para mantener cierto nivel de producción en la planta y Y evitar esa degradación esa tan degradación. rápida de los electrodos, ¿no? Pero En por el- lo que me dices, son tecnologías que están ya bastante probadas todas. Muy probadas. Lo único que nos queda por hacer para mejorar la eficiencia, pues es probar materiales nuevos, siempre que no suceda como nos sucede con la tecnología de membrana de intercambio protónico, que requiere materiales o metales nobles que, bueno, como todos sabemos, los principales productores mundiales pues están en Rusia, China, digamos, son países que no nos van a permitir, digamos, tranquilidad en cuanto a la autosuficiencia que vamos a necesitar para este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, las de membrana, por contra, pues son más compactas en cuanto a tamaño y, bueno, pues son capaces de absorber, o sea, reaccionan mucho más rápidamente, son más dinámicas Ujú. ante los cambios digamos, en la alimentación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, Muy esas bien. son básicamente las dos tecnologías actuales y hay otras, como hablábamos, en desarrollo que no veremos hasta dentro de varios años, pero que mejorarán la eficiencia de este proceso. Muy bien, Fernando. Si te parece, hacemos un pequeño corte y seguimos después de él. De acuerdo. Voy a avisar. Fernando, muy interesante. Veo que dominas el tema y eres capaz de descubrirnos cosas muy interesantes a todos los que somos ajenos al desarrollo de esta tecnología. Retomamos la pregunta, si te parece. Proyectos, empresas, ¿quiénes ¿Qué son? estamos haciendo en España ¿Qué ahora se está mismo, haciendo no? en España? Bueno, lo que mejor conozco, lógicamente, es lo que está haciendo mi empresa, Técnicas Reunidas, que ha asumido un importante compromiso con la transición energética y que, de hecho, cuenta con una división de transición energética liderada por Emilia Arias Ujú. y que, según indicó recientemente nuestro consejero delegado, Eduardo San Miguel, dada la importancia que va cobrando esta industria, pues acabará convirtiéndose en una unidad de negocio, ¿no? También nuestro presidente Juan Lladó señaló recientemente que desde esta división ya se están gestionando iniciativas, unas 30 hoy día, con un presupuesto global de unos 325 millones de euros. O sea, el esfuerzo que Impresionante. está haciendo Técnicas Reunidas en, digamos, en involucrarse a todos los niveles, desde investigación, desarrollo y proyectos en transición energética es muy importante, como digo, ¿no? Luego ya, centrándonos en el sector del hidrógeno, pues Técnicas, como hablábamos al principio, tiene una experiencia muy amplia en plantas de generación de hidrógeno por la vía del reformado de metano que hablamos. Pero eso quiere decir que, digamos, tenemos mucha experiencia también en cómo almacenar el hidrógeno, cómo minimizar los riesgos de generación y almacenamiento, qué materiales son los idóneos, cómo evitar que esos materiales sufran por cambios de presión, que va a ser lo habitual en las líneas Ujú.
de distribución en el futuro, ¿no? Entonces, toda esa tecnología que hemos venido desarrollando y ganando durante muchos años, ya la estamos aplicando en los nuevos proyectos de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, de hecho, también tenemos un centro tecnológico en San Fernando de Henares, donde ya estamos probando mejoras de eficiencia en los electrolizadores convencionales. De hecho, tenemos 4 electrolizadores piloto, tenemos, creo, también una hidrogenera compacta portátil, ¿no? Tenemos ciertos medios que nos permiten, digamos, junto con nuestros socios en muchos proyectos a nivel europeo, a nivel español también, pues ser pioneros en desarrollo tecnológico asociado al Sí, hidrógeno verde, pero ¿no? que lo sepan nuestros seguidores, yo creo que todo el mundo conoce a Técnicas Reunidas, pero Técnicas Reunidas está a la altura de cualquier ingeniería a nivel mundial. Compite con ingenierías coreanas, con ingenierías japonesas, con ingenierías americanas y ha construido un montón de plantas petroquímicas, por ejemplo, y plantas de producción de energía eléctrica. Petroquímicas que, bueno, ahora con el hidrógeno seguramente, pues se está colocando también en una tecnología que posiblemente sea muy complementaria dentro de muy poco tiempo a todo lo que es la producción de hidrocarburos. Y sin ningún remilgo está a la altura, como digo, de todas estas ingenierías y es considerada a nivel mundial. No sé, por hacer un poco De apología, ¿no? no, y de mención de las empresas españolas, ¿no? Y de la capacidad de nuestros Sí, técnicos, ¿no? sí, yo creo que es, bueno, es una empresa considerada por el gobierno estratégica digamos, de cara al mantenimiento de un know-how, de un conocimiento, de una tecnología que permita a España proyectarse hacia el futuro, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un orgullo el llevar tanto tiempo trabajando con esta empresa. En cualquier caso, aparte de esa labor investigadora que hablábamos en el centro tecnológico, también estamos desarrollando proyectos, o sea, tenemos proyectos en ejecución en distintas fases Ujú. eh, para la construcción de plantas de generación de hidrógeno por electrólisis de hidrógeno verde desde 2,5 megavatios, que es, recordarás que recientemente se ha inaugurado la planta de generación de hidrógeno de Sí, Mallorca, en el efectivamente. proyecto Power to Green Hydrogen Mallorca, y también estamos colaborando, en este caso, pues trabajando con un consorcio liderado por Enagas, Acciona y Cemex, y también estamos colaborando en otros proyectos en fases algo más iniciales, pero de una considerable mayor potencia, como es digamos, en Cartagena para un consorcio Repsol en Engie o digamos, en el proyecto Haidil para el norte de España con una capacidad de generación por electrólisis brutal, ¿no? Sí. Que se piensa que ¿Ves, se ves que llegue. las empresas, también las refineras, las que trabajan con hidrocarburos convencionales, también van a empezar a entrar en este campo, ¿no? Bueno, yo creo que Has mencionado Repsol, sí, tenemos sí. otra española Bueno, también que es Cepsa. Repsol, Enagas, Enagas siempre ha Naturgy, sido gas, evidentemente, ¿no? las eléctricas, Iberdrola, Endesa, o sea, casi todas las empresas en generación, desde luego, en generación de energía, están muy implicadas. Primero, me imagino que por compromiso propio y segundo, porque efectivamente se están empezando a aprobar normativas en cuanto a subidas impositivas, eh, digamos, para empresas productoras o grandes Ujú. productoras de emisiones de gases de efecto invernadero y también se están, pues como sabes, implantando pues este mercado o secundario del dióxido de carbono, donde, digamos, una empresa productora de CO2 tiene que comprar el derecho a producirlo, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, al final, pues hay una cierta compensación económica. Estas empresas devuelven al planeta lo que están emitiendo de más, ¿no? Y por eso yo creo que todas están muy interesadas, todas estas empresas energéticas están muy interesadas en el desarrollo de tecnologías verdes como la del hidrógeno, ¿no? No solo ellas, sino evidentemente, pues hemos comentado algunas empresas muy intensivas en generación o en emisiones, como puedan ser pues las empresas acereras,
ArcelorMittal, por ejemplo, es una empresa que también está muy involucrada digamos, en sustituir, digamos, esa generación de calor por medio de gas natural, pues por un combustible ecológico como es el hidrógeno, o Fertiberia, que comentábamos antes, para la producción Los de fertilizantes. fertilizantes, ¿no? Entonces, realmente hay un interés muy fuerte, hay muchísima inversión por parte de muchas empresas importantes y empresas pequeñas tecnológicas del sector también, que tienen mucho know-how que aportar y realmente se están incorporando. Desde luego, esto yo creo que no es posible, dado que la tecnología, digamos, todavía requiere un desarrollo para conseguir mejoras importantes en eficiencia. Yo creo que, digamos, no se puede abordar estas inversiones necesarias, primero sin la ayuda pública, que de hecho se está Ujú. produciendo y además se ¿El nota. gobierno está apoyando estas inversiones? Desde luego. Primero a nivel europeo, con los planes Next Generation, los programas Horizon. Hay varios programas asociados a eficiencia energética y a sostenibilidad, con financiaciones importantes. Y el gobierno español, pues a través del CDTI, también está financiando estos programas, ¿no? De hecho, hay un montón de empresas de primer nivel, también pymes. Uno de los Sí, requisitos esto para te la iba a decir. Esto financiación. va a arrastrar también a otras empresas más pequeñas, ¿no? Sí, sí, actualmente las pymes que están colaborando son empresas más tecnológicas, digamos, con un conocimiento un poco mayor de alguno de los aspectos del proceso de generación, de pilas de combustible en la parte de transformación ya. Eh, pero sí que hay numerosas empresas también, también están implicados, obviamente, pues los organismos de investigación, universidades. Entonces, se están abordando a través de importantes consorcios. Hay algunos en los que participa Técnicas Reunidas, que puedo citar, pues por ejemplo el consorcio Zeppelin, que aborda la generación de hidrógeno a partir de biomasa y de aguas residuales. O sea, es, O sea, se digamos, puede producir hidrógeno a partir de biomasa. también, o sea, cualquier elemento orgánico, digamos, es Y susceptible de, sería por producción de bioetanol, por ejemplo. como elementos intermedios, metano, etanol, y a partir de ahí, pues, digamos, la obtención de hidrógeno, ¿no? Ujú. Entonces, pues en este proyecto concretamente, en el Zeppelin, pues participan Repsol, Aqualia, Naturgy, Reganosa, Perseus, hay varias empresas y, por supuesto, organismos de investigación y, muy importante también, la financiación del CDTI, en este caso, ¿no? Hay otro curioso, yo creo que es bastante innovador, Ujú. que además está liderando Técnicas Reunidas y que la verdad es que ahí sí que se están incorporando empresas con conocimientos específicos de un tamaño menor, también financiado por el CDTI, también con aportaciones de organismos de investigación, y que se llama el Shine Fleet, y consiste en el desarrollo de estaciones de servicio de hidrógeno autónomas, digamos, con generación in situ a partir de bioetanol, Renovable, a lo mejor también. también renovable, por supuesto. Y pues bioetanol siempre implica, digamos, esa procedencia limpia, ¿no? Ujú. Esa economía circular de la que se habla en sostenibilidad, ¿no? Y, y bueno, pues está dedicado fundamentalmente digamos, al servicio a vehículos pesados, ¿no? A camiones, autobuses y demás. Entonces, cada una de las empresas del consorcio está desarrollando aspectos puntuales
pues algunas se ocupan un poco de la parte de optimización, digitalización, otras se encargan de pues, un poco de la parte más de la estación de repostaje, otras de la generación a partir de ese bioetanol y bueno, pues es otro de los proyectos interesantes, sobre todo por lo innovador en cuanto a la propuesta, ¿no? El ser capaces de casi llevar a cualquier sitio de España una unidad de este tipo, Es ¿no? curioso, está recordando ahora evidentemente los camiones, en la forma más inmediata de transformarlos a más renovables o a más verdes es utilizar gas natural como combustible. Pero de hecho, las iniciativas en este país, yo creo que para pasar a camiones de gas natural, me parece que tenía los números, pero había muy pocos. Lo hice para el programa con Gustavo. Yo creo que había todavía muy pocos. Y bueno, quizá yo lo que veo, no sé qué opinas tú, pero a lo mejor resulta que terminamos yendo a camiones de hidrógeno con producción directa de energía eléctrica más rápidamente que a utilizar gas natural, porque gas natural además, bueno, obligaría a cambiar motorizaciones, porque los motores de diésel, que yo sepa, si no recuerdo mal, no son transformables a gas natural, tendrían que ser motores de gasolina, con lo cual los rendimientos además a nivel de durabilidad de esos motores también son muy reducidos, con lo cual quizá vayamos a camiones de hidrógeno, perdón, en el futuro. Como esos que decíamos que están vendiendo ya los coreanos, pero creo recordar que tampoco eran de gran tonelaje. La verdad es que te agradezco el apunte. La verdad es que no conocía muy bien tampoco ese sector del transporte pesado en lo que es la reconversión que se intentaba hacer a gas natural. Pero de hecho es verdad que le está pillando el toro. O sea, ahora mismo la economía de la descarbonización y los objetivos digamos, del Acuerdo de París digamos, ya están forzando a ir directamente a tecnologías no contaminantes en absoluto, ¿no? Y desde luego sí que hay desarrollos. Yo sí recuerdo, pues bueno, tú has citado ese consorcio de Volvo y de hecho ya hay desarrollos de camiones con pilas de combustible. Evidentemente son pilas de mayor potencia, las de los vehículos ligeros, como los coches particulares. Hyundai hace poco que ha vendido a una empresa suiza. Pero son todavía de un tonelaje, me parece que era bastante reducido. Pero bueno, está ahí seguramente. Yo soy un ferviente creedor de que el hidrógeno va a cambiar completamente el panorama de la movilidad. Yo también, ahí estamos de acuerdo. Bueno, también hay otros proyectos, digamos, a nivel español, ¿no? Sí, te propongo, Fernando, que para ajustar al tiempo que tenemos, acabemos los proyectos y toquemos un poco el otro tema que sí que creo que era interesante, de cómo Perfecto. ves también el futuro, las inversiones, etcétera, etcétera, que tenemos el horizonte temporal dentro de esta tecnología. Iba a citar algunas otras iniciativas en las que no participa Técnicas Reunidas, pero Sí, no, vete adelante, tenemos tiempo. Gustosamente me las ahorraré. No bien, podemos citar rápidamente los proyectos como Venor H2, es un consorcio liderado por Nortegas y es un poco el objetivo que tiene es generación de hidrógeno para inyección en gasoductos para gran distribución, digamos, O sea hogares y demás. Dentro de poco tendremos hidrógeno dentro. Bueno, de hecho ya se está produciendo, ¿no? Yo creo que en Europa se inyecta ya, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora mismo los primeros sitios en España donde seguramente se producirá esta evolución va a ser pues, el norte, Asturias, Santander, País Vasco, la costa, pues Barcelona, Valencia, donde ya hay un proyecto también para el desarrollo digamos, de barcos con célula de combustible y, bueno, pues Cartagena, Algeciras. Con pila de combustible. Pila de combustible, sí. Eso hablaremos un poco más, si quieres, cuando hablemos un poco del futuro, de las proyecciones. Y bueno, pues ya hay algunas plantas en operación en España. Endesa, por ejemplo, pues ha presentado algo así como 23 proyectos
digamos, para aprobación también de la financiación correspondiente del CETI. Y bueno, pues yo creo que son proyectos interesantes de desarrollo de plantas de generación y demuestra también un poco también la apuesta de Endesa por este tipo de plantas, ¿no? En Agas y Naturgy de nuevo, en La Robla, una planta de generación que actualmente es la de mayor potencia que estará en producción en España próximamente, de 32 megavatios. Y luego pues hay una planta que están desarrollando Iberdrola y Fertiberia en Puerto Llano de 20 megavatios, Estamos hablando de plantas de producción de hidrógeno. plantas de producción. Una pregunta curiosa. ¿Las catalogáis en megavatios? Sí, porque No metros cúbicos hora, ni en kilos, en megavatios. hay una equivalencia al final, ¿no? Entre todo, pero realmente el parámetro que todo el mundo, no solo en España, a nivel mundial, se maneja para valorar la capacidad de generación de hidrógeno de estas plantas es la potencia eléctrica, digamos, que es capaz de absorber el electrolizador para producir el hidrógeno. Entonces se expresa en potencia O sea, eléctrica. la energía que tenemos que suministrar a la planta para que produzca hidrógeno. Eso es. El electrolizador realmente. Ya sabes que la El planta luego electrolizador, tiene más bueno, servicios. tiene auxiliares. Eso es. Pero bueno, sí, se habla de electrolizadores y de la potencia de electrolizadores. Porque en el fondo entiendo que eso ha sido siempre el reto, ¿no? Llegar a mayores potencias dentro de los electrolizadores, ¿no? Sí, es un poco aprovechar economías de escala. Ahora mismo los costes unitarios del hidrógeno generado por electrólisis pues están cerca de los 3 euros por kilo y cuando alcancemos esas economías de escala, sobre todo en producción de electrolizadores, y hablaremos algo más adelante, se conseguirá seguramente reducir el precio del hidrógeno por debajo del dólar por kilo, ¿no? Vayamos a la siguiente cuestión. Muy bien. Bueno, he citado algunos como ejemplo. Hay más proyectos en curso. Estos han sido un poco los más significativos porque a nivel de medios de comunicación... Bueno, pues, pero que ya son muy representativos. sí, y sobre todo yo creo que nos dan una idea de el grado de implicación de muchos actores en España para conseguir que España realmente sea lo que se llama un hub productor de hidrógeno en Europa, ¿no? Los minutos que nos quedan, Fernando, haznos una pequeña proyección de futuro de esta tecnología. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos años? Bueno, realmente los objetivos, está claro, ese Acuerdo de París es el 50% de producción de energía eléctrica por renovables en el año 2050, la sustitución del 25% de combustibles fósiles por hidrógeno también para ese año y luego, muy importante, lo que comentábamos antes, el ser capaces de absorber esa capacidad adicional de generación que vamos a tener por renovables en los primeros meses del año y, digamos, ser capaces de reutilizarla más adelante cubriendo esos valles de producción, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de todo, evidentemente ahora tenemos una situación, esperemos que puntual, pero que ya nos está concienciando de la importancia de la autosuficiencia energética. Pues un poco en este caso, pues es muy probable que en las próximas semanas o meses pues se llegue a tomar alguna decisión con respecto a la importación de productos procedentes de Rusia, ¿no? De combustibles procedentes de Rusia y evidentemente esto va a suponer un impacto muy fuerte sobre la economía comunitaria también, ¿no? Entonces, digamos, en evitación de ese tipo de situaciones en el futuro, yo creo que hay que trabajar por esta economía del hidrógeno, ya que Europa no tiene recursos naturales, vamos a apostar por este otro vector energético, ¿no? Lógico. Entonces hay una serie de retos, la verdad, no va a ser fácil. Hay uno que yo creo que España tiene casi conseguido, que es la generación de casi el 50% a través de renovables o gracias a renovables. En el año 2021 ya España llegó al 46% prácticamente y sumado a las nucleares, aunque bueno,
Hay un debate. Veintitantos por ciento, ¿no? Eso es. Entonces, prácticamente estamos hablando de un No 70 nos y... olvidemos que las nucleares, haremos otro programa sobre nucleares, no producen CO2. Eso es, o sea, no producen gases de efecto invernadero. Por eso en Europa, de hecho, están intentando reclasificar las nucleares y el gas natural como energías limpias, ¿no? Que no es así tanto. Pero luego, quizá uno de los retos más importantes es ser capaz de generar o de instalar electrolizadores por esos 72 gigavatios que hablábamos dentro de unos años. Y realmente es que la producción mundial hoy día no llega a tanto, ¿no? Entonces, de hecho, creo que para 2031 se esperaba una producción mundial de electrolizadores por una potencia de 100 megavatios más o menos al año, cuando digamos la Agencia Internacional de la Energía ya digamos decía que se requerían unos 180, ¿no? O sea, llevamos un poco por debajo de ese plan de generación de electrolizadores, aunque hay algún magnate asiático que está empeñado en incrementar la producción de una manera importante, ¿no? No sé de qué tiempo disponemos o si podemos hablar. Tenemos que concluir, con lo cual te invito a que hagas un pequeño resumen de todo lo que nos querías contar. Bien, la verdad es que es muy importante el que yo creo que nos concienciemos todos de la importancia que va a ir cobrando el hidrógeno como combustible y como fuente de energía, vector energético en los próximos años. Digamos, no lo digo yo, lo están diciendo todas las instituciones a nivel mundial y sí que es cierto que aunque digamos hasta dentro de unos 8 años, 10 años no se popularizará digamos el uso de por ejemplo vehículos impulsados por hidrógeno, células de combustible en edificios para producción de calor, este tipo de tecnologías, pero sí que debemos irnos preparando para el hecho de que va a ser necesaria una inversión importante, va a ser necesario un apoyo del sector público muy importante y va a seguir siendo necesaria esta iniciativa que están teniendo ahora mismo las empresas españolas para apoyar esos desarrollos. Apasionante, Fernando. Desde aquí te invito a continuar otro día hablando de este tema porque creo que se nos ha quedado corto el tiempo, pero te agradezco